A petición de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dejará de hacer pública la información en materia educativa como el número de alumnos por nivel, nóminas magisteriales, evaluaciones, entre otras. Esto es resultado de una justificación promovida desde el año pasado por la propia SEP, ya que asegura que los datos manejados por el Sistema de Información y Gestión Educativa no cuentan con los atributos necesarios para ser clasificados en la categoría de relevancia nacional. ¿No le parece de relevancia nacional esa información? Bueno, con enorme gusto saludo a la maestra Silvia Schmelkes, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Iberoamericana. Silvia, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy bien, Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches a tu auditorio. Te pregunto, ¿esto qué quiere decir? Si ellos no nos dan la información, ¿de dónde lo vamos a sacar? Y ellos dicen que no es de relevancia nacional. Me parece que es un sinsentido, pero bueno, te escuchamos, Silvia. La verdad es que sí, es un sinsentido, es algo que preocupa muchísimo. Decía yo que es un oxímoron, ¿no? ¿Cómo es posible que la información educativa no sea de relevancia, de interés nacional, ¿no? O sea, como que eso es una cosa que no nos cabe en la cabeza, ¿no? La información educativa o sea, no hay nada que más le interese a la sociedad que la educación. Todos estamos involucrados de alguna manera en la educación, o porque somos maestros, o porque tenemos hijos en la escuela, o porque hemos pasado por ella. Y bueno, sabemos que la educación es importantísima para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de las sociedades, del país. Y entonces, ¿cómo ahora nos dicen que no vamos a tener información acerca del desarrollo educativo? Porque no es de interés nacional. O sea, esa manera de decirlo, esa manera de frasearlo, verdaderamente nos ofende, ¿no? La información educativa ya no es de interés nacional. Entonces, bueno, tratando de rascar un poquito qué es lo que significa este asunto. Sí. Al parecer hay un sistema, existe un sistema de información educativa, el CIGED, que se creó en 2013 con la reforma educativa, o lo que mucha gente dice que es la mal llamada reforma educativa. Pero bueno, era una manera como de concentrar información que se producía por muchísimos lados. Era un repositorio muy importante de información educativa que se iba generando a lo largo del tiempo, que se iba actualizando. Y entonces uno tenía acceso, digamos, a esa información de manera directa a través de la página, o desde luego a través del INAI. Incluso la página del CIGED, que todavía está de alguna manera presente en la web, dice: el Sistema de Información y Gestión Educativa es el repositorio de información del Sistema Educativo Nacional que articula los elementos y mecanismos necesarios para su operación, desarrollo y fortalecimiento. Y ahora eso ya no es de interés nacional. Realmente no le cabe en la cabeza a alguien sensato pensar que algo así se pueda decir. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? O sea, el INEGI ha decidido que ya no cumple con las condiciones el CIGED para ser considerado de interés nacional, porque hay una serie de criterios que están ahí, digamos, descritos en el Diario Oficial de la Federación, que ya no cumple porque ya no fluye la información, porque ya cambiaron los reglamentos, porque ya la información que se genera no es la misma, porque ahora hay un cuestionario adicional que se añadió a la forma 911, que es la que llena cada una de las escuelas, en donde sabemos cuántos alumnos, cuántos desertan, cuántos reprueban, qué tan rápido terminan el nivel educativo. Estas informaciones que son esenciales para saber cómo vamos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que de alguna manera ahora se está diciendo que ya no está fluyendo, y por lo mismo el INEGI no lo puede declarar como información nacional. A ver, te pregunto, Silvia, ¿qué puede haber de fondo para una edición de esta naturaleza, tomando en cuenta que también, fíjate, hay otros signos que se empiezan a manifestar de cómo o bloquear o colocar en reserva la información, ¿no? A ver, digamos, ¿qué pudiera la SEP no querer que nosotros sepamos, o qué andan haciendo que no quieren que lo sepamos? Pues esas justamente las sospechas que se despiertan, Javier. O sea, ¿por qué no quieren que sepamos cuántos niños hay en la escuela, cómo transitan por ella, si mejora o no mejora la eficiencia terminal, si aumenta o no aumenta la deserción? Estará aumentando demasiado, que en este momento se dice que eso ya no es de interés nacional y que no se tiene que divulgar públicamente, o que ya no tiene que haber acceso a ese tipo de información. Da muchísimo miedo, ¿no? Y como tú dices, hay otras señales que nos indican que hay miedo de transferir información a la sociedad. O sea, lo del INAI yo creo que es un caso muy claro, ¿no? O sea, en este momento pues
el INAI está inoperante y entonces los ciudadanos no pueden solicitar información, ¿no?, para poder tener una idea de cómo está marchando la sociedad o algo que les afecta de manera directa. Entonces, pues la verdad es que a mí me preocupa muchísimo porque son señales de oscurantismo, la verdad, Sí. ¿no? Aparte de, digamos, cerrar las posibilidades de que las políticas públicas estén fundamentadas en información básica, estadística, que nos indique cuál es digamos, la marcha del sistema educativo, pero además dónde están los problemas que hay que resolver, además de que ya no estamos basando las cosas en evidencia, pues estamos cerrando la posibilidad de que la sociedad se informe de cómo está la marcha de algo que verdaderamente le interesa, que es la educación. ¿Supones hipotéticamente, Silvia, que algo está pasando en el terreno educativo que pudiera ser ocasión para mejor, pues para decirlo claro, para no hablar de ello o esconderlo, o utilicemos la expresión que sea, pero que tiene que ver con lo guardamos? Pues a mí me parece que cuando menos esa sospecha se levanta y eso es sumamente grave, digamos. Sí. Sabemos muy bien que la pandemia ocasionó una debacle educativa, ¿no? O sea, sí, la verdad es que tuvo un efecto muy fuerte, incluso el INEGI mismo que ahora está diciendo que esa información ya no es de interés, interés nacional. El INEGI mismo nos informó que había más de 500,000 alumnos, estudiantes, niños, niñas y adolescentes que no habían regresado a la escuela, o sea, que habían desertado como consecuencia de la pandemia, en gran parte por razones de COVID o por razones relacionadas al COVID. Entonces, eso es algo que pues antes no había sucedido, o sea, respecto de la deserción, pues íbamos abatiendo los índices de manera lenta pero sistemática, ¿no? Y bueno, de repente nos echamos para atrás y eso lo sabemos, y lo sabemos por el propio INEGI, ¿no? Entonces, que en este momento nos digan ya no va a haber información, o cuando menos esa información ya no es de interés nacional, si hay información pues quién sabe dónde salga, pues es, digamos, motivo de sospecha de decir, bueno, estamos tan mal que ahora no nos quieren informar de cómo estamos en algo que a la sociedad le interesa tanto como es la educación. Claro, pues Entonces, motivo, o sea, realmente es un motivo de muchísima preocupación. son La nuestros... falta de información es oscurantismo, finalmente, Sí. ¿no? Son nuestros hijos, ¿no? Y es el futuro, y si quieres vamos a llenarnos de lugares comunes. Déjame plantearte una cosa final, Silvia. ¿Podríamos tener también algo que pudiéramos ir sabiendo? ¿Qué ha pasado con el proceso de enseñanza-aprendizaje después de la pandemia? ¿Qué ha pasado en las primarias y en las secundarias? Que pudiéramos estar ante situaciones o escenarios muy inquietantes en cuanto a aprovechamiento, en cuanto a concentración de los estudiantes, en cuanto a bueno, empezando por los propios maestros, las condiciones ellas y ellos en las que están desarrollando su actividad magisterial. Pues mira, desgraciadamente de México no tenemos información, pero sí tenemos información de lo que está pasando en otras partes del mundo y nos podemos imaginar que en nuestro país están sucediendo cosas similares. O sea, desde luego el abandono aumentó y el INEGI ya nos informó acerca de cómo aumentó el abandono escolar, pero respecto, por ejemplo, al aprendizaje, nosotros hemos recogido información, pero esa información no se ha hecho pública. O sea, sabemos que Mejoredu mandó a todas las escuelas un instrumento para que los maestros pudieran tener un diagnóstico de sus niños y algunas de esas escuelas participaron en una muestra que supuestamente iba a dar un diagnóstico nacional, pero la verdad es que nadie sabe cuáles son los resultados de ese diagnóstico nacional. No tenemos información oficial de una muestra representativa de lo que ha sucedido respecto a la pérdida de aprendizajes. Pero a nivel mundial sí tenemos, ¿no? Sí sabemos que en este momento el 60% de los niños de 10 años no pueden leer un párrafo y comprender, ¿no? Oye, Cuando antes sí, el porcentaje no era tan alto. Entonces, no podemos suponer que nuestro país sea muy diferente, claro, ¿no? sí. Esa situación. Oye, a ver, para cerrar, Silvia Schmelkes, te pregunto, ¿y cómo le vamos a hacer para saber? ¿No hay manera de saber? Yo te diría, a ver, una investigadora como tú, que vives de esto, de conocer, diagnosticar, investigar, ¿cómo le vas a hacer para saber algunas cosas y cómo le va a hacer el país? De la información acerca de todos los datos educativos de las escuelas, de los niños inscritos, de cuántos reprueban, de cuántos desertan. Esa información se deriva de un formato que se le manda a todas las escuelas, que todas las escuelas tienen que llenar, desde el preescolar hasta el posgrado, que se llama el formato 911. Y ese formato sigue existiendo. Incluso una de las razones que da el INEGI para dejar de considerar de interés nacional esta información es que en ese formato se añadió un cuestionario
que tiene que ver con la infraestructura educativa para responder a los objetivos de desarrollo sustentable, el objetivo 4, en concreto el 4A, que es un objetivo instrumental que es cómo está la infraestructura escolar. Bueno, pues tendría que ser al revés, ¿verdad? Si ahora tenemos más información porque tenemos un cuestionario adicional añadido al formato 911, pues con más razón tendríamos que poder dar esa información públicamente, ¿no? Y tendría que ser considerado eso de interés nacional. Pero el INEGI mismo dice que por eso, esa es una de las razones por las que ya no se considera de interés nacional, ¿no? Porque ya se añadió este... Pero bueno, ese formato se sigue mandando a las escuelas, los directores lo siguen llenando, seguimos teniendo esa información y entonces la gran pregunta que tenemos es, ¿quién la va a procesar? ¿De quién va a informar a la sociedad de la información sistematizada a partir de ese formato 911? Esa es la gran pregunta. Uno se pregunta si es la propia SEP, si es Mejor Edu, por ejemplo, que tradicionalmente tiene este análisis de los indicadores educativos, porque parece ser que por lo pronto el INEGI ya no le interesa, ¿verdad? O sea, ya no es de interés nacional. Entonces, bueno, ese es un problema. Eso por el lado, digamos, de los indicadores de desarrollo educativo. Por el lado del aprendizaje, pues bueno, ahí tenemos información muy indirecta porque hay ejercicios, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana hicimos uno, en donde sí mandamos por línea un instrumento que fue el mismo que se había aplicado en el INE antes y entonces se puede comparar. Y entonces ese instrumento fue respondido voluntariamente, no, o sea, no es una muestra representativa, tiene el sesgo de que fue en línea, tiene el sesgo de que fue voluntario y a pesar de eso muestra que hay un deterioro de los aprendizajes alarmante en aquellos que voluntariamente respondieron a la Claro, que vete a saber qué Entonces, significa. tenemos indicadores de que sí tenemos que estar preocupados. Sí, cómo no. ¿Quién lo pide es la SEP o quien lo determine es el INEGI? ¿Cómo funcionó finalmente esta decisión? Lo solicita la SEP al INEGI. El INEGI es un instituto autónomo. El INEGI podría haber dicho, ¿No? no, claro, que la formación educativa es de interés nacional. ¿Cómo vamos a decir que no? Pero el INEGI se dio, ¿no? Y decidió entonces su junta directiva, o sea, su junta de gobierno, decidió que esto no era de interés nacional a petición de la Secretaría de Educación. Bueno, Silvia, te mando un gran saludo. Gracias por tu participación. Muy buenas noches. Gracias a ti, Javier. Nos Gracias. vemos pronto. Buenas noches.